Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor y grabador de discos en formato DVD fabricado por Toshiba. Modelo correcto es D-KR10. Ok, bueno, les comento que este equipo es región 1 y no trae remoto. Sin embargo, se van a poder realizar ciertas funciones de forma manual, aunque sinceramente sí va a ser necesario el remoto para poder disfrutar completas las funciones y sobre todo finalizar los discos y hacerlos compatibles en otros equipos reproductores de DVD, así como también en equipos de cómputo, Blu-ray, etcétera. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a hacer las pruebas necesarias para demostrar que el equipo sí efectivamente está grabando y reproduciendo eh, de forma correcta. ¿Ok? Si se quieren saber más acerca de este equipo, los invito a que se queden, compartan, comenten y sobre todo apoyen con like para ver este equipo en acción. ¿Ok? Bueno, pues entonces eh, estéticamente el equipo está en condiciones normales para un equipo de más de 15 años de antigüedad, pues es, digamos que es buena condición. Y los equipos Toshiba de esta índole, pues bueno, son muy buenos para lo que es tareas de copia, de, bueno, escribir en discos DVD. Más sin embargo, como les mencioné, sí va a hacer falta el remoto para poder eh, cerrar la sesión de los discos. Entonces, lo único que se va a poder realizar con este equipo al momento de grabar contenido va a ser de la siguiente forma. Vamos a poder grabar discos, en este caso, solamente discos de tipo negativos y positivos grabables, ¿ok? Es decir, DVD-R, por ejemplo, este disco, DVD-R, ¿ok? Negativo. Aquí vamos a poner de muestra otro disco que también es grabable, pero en este caso es positivo. Ok, ahí lo vemos. DVD más R, positivo. También existen los discos DVD regrabables positivos y negativos. Ok, en este caso vamos a utilizar este disco, pero solamente para efectos de reproducción, ya que para poder grabar en él también va a hacer falta el control remoto, ya que en la interfase del equipo hay una opción para darle formato y dejarlo listo para que en esta unidad pueda hacer sus tareas de escritura de forma correcta. ¿Ok? De lo contrario, si tú lo formateas en la computadora y lo tratas de querer grabar en esta unidad, te va a aparecer un mensaje que dice error, código, etcétera, que no es posible grabar en este disco, utiliza un disco correcto. Ok, entonces con el remoto ya se van a poder hacer las tareas completas de cerrar la sesión, elegir qué tipo de formato, si es DVD en formato video o también en formato VR, que es editable. ¿Ok? El formato VR editable lo vamos a poder seguir agregando contenido, lo vamos a poder visualizar y hasta el final la persona cuando decida va a poder cerrar la sesión y dejarlo en modo pues video compatible con otros dispositivos. ¿Ok? Entonces en esta eh, en esta prueba vamos a ponerlo a reproducir películas originales. Bueno, vamos a hacer la prueba con película DVD original, DVD copia y también un disco MP3. Ok, y también tenemos tres discos que bueno ya los observaron. El disco
grabable negativo, positivo y el regrabable positivo. ¿Ok? Entonces vamos a capturar contenido solamente en los dos tipos de disco, el negativo y el disco positivo que está por acá. Este es el positivo. ¿Ok? Esos dos discos que están observando, que tienen una superficie como, bueno, azul morado más o menos, estos discos solamente, debido a que no se pueden cerrar, finalizar de forma manual, no hay forma como hacerlo manualmente, necesitaríamos el remoto. El contenido que se captura aquí solamente va a ser posible visualizarlo en esta unidad. ¿Okay? No vamos a poderlo visualizar en otra unidad porque la sesión no ha sido cerrada. ¿Okay? De igual forma, este disco que es el regrabable ya tiene material añadido, entonces este lo vamos a poder solamente reproducir, no vamos a poder escribir en él. ¿Ok? Mientras que estos dos sí vamos a poder escribir en ellos, pero no solamente se van a poder visualizar aquí. ¿Ok? En esta unidad. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el disco negativo. ¿Ok? El disco negativo, vamos a hacer la primera prueba. El equipo ya está encendido. ¿Ok? Y bueno, física y estéticamente está aceptable el equipo. Vamos a echarle un vistazo. Su botón de encendido y apagado. Aquí dice los formatos compatibles. Son los que ya les mencioné. Ok. Ahí están las siglas. Y aquí también te lo vuelve a mencionar. Ok. Ok. Vamos a ver que tenemos aquí botón de expulsar, abrir bandeja, botones para saltar, retrasar capítulos, comandos para reproducir la película y detenerla, así como también comenzar la grabación. ¿Ok? Y vemos aquí también que tenemos unos indicadores de resolución desde 480p hasta 1080p a través de HDMI, que por cierto este equipo viene con salida HDMI, que es la que estamos utilizando en este momento. Tal vez por la falta de control remoto exista alguna configuración en este equipo que solamente está lanzando señal por HDMI, ya que bueno, curiosamente vamos a tomar aquí el cable para poner un ejemplo. Ok, estos son las conexiones RCA. Entonces curiosamente solamente me está enviando señal de audio, pero la señal de video, de imagen, no me la está mandando a través de RCA, solamente audio. Ok, entonces menciono esto para que, bueno, no se vayan a ir con la finta de que está funcionando. Si lo conectas con estos cables, solamente te manda audio, pero no te manda imagen. Ok, de igual forma se conectó un cable que es por un extremo Super Video y el otro extremo tiene una conexión parecida a esta. Ok, lo intentamos de esa manera y tampoco está lanzando señal de video, solamente audio a través de estos dos cables RCA. Ok, el audio sí lo manda, pero la imagen no. Ok, sin embargo, eh, más allá de verlo como un defecto, eh, lo podemos ver como una ventaja, porque a través de la conexión HDMI estamos obteniendo 1080p de resolución contra los anteriores que eran 480. 720p ya es considerado HD. Ok, pero anteriormente eran resolución estándar 480p. Pues es una resolución abajo de lo que sería HD. Ok, entonces ahorita tenemos una resolución alta
Y por ejemplo, si estamos visualizando una película en formato DVD, pues vamos a visualizarla con una resolución incluso superior que la que se tenía en su momento. ¿Ok? Por eso digo que es una, no es como que una falla, sino yo lo miraría como una ventaja. ¿Ok? La mayoría de televisores ya tienen lo que es conexión HDMI, y son muy pocos los que todavía prefieren conectarse o ver imagen a través de estos cables. ¿Ok? El HDMI trae audio y video, todo pues en un solo cable. ¿Ok? Bueno, entonces el equipo ya está encendido y vamos a realizar las pruebas de reproducción primero. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a abrir este puerto también, solamente para indicar que aquí tenemos también, este es el puerto de entrada audio y video número 2. Tenemos entradas por tipo RCA, también tenemos conexión Super Video, y tenemos una adicional que es DV-in. Ok, conexión DV-in. Aquí en la tapita, aquí dice, nada más que por el ángulo en el que estamos ubicados no se puede apreciar correctamente, pero es Super Video, audio y video. Aquí dividido por canal, izquierdo derecho, y DV-in, que está en este punto. Ese es el puerto de captura número 2. Entonces ahorita en este momento el equipo quedó quedó configurado para capturar por L1. Ligeramente se alcanza a apreciar aquí la patita de la L, pero es line 1, y el que les acabo de mostrar es line 2. Ok, entonces para poder capturar tenemos que conectarnos en la parte posterior del equipo. Ok, a veces estos equipos los dejan configurados para que solamente puedas capturar por el puerto número 2, que es el de enfrente. ¿Ok? Vamos entonces a abrir la bandeja. Ok, y vamos a comenzar con el disco negativo. Ok, el disco negativo. Ok, este disco ya contiene, si no me equivoco, son 8 clips. Ahorita los vamos a ir saltando. Y aquí en el televisor, aquí está leyendo. Ok, ahí dice loading, ahí está leyendo. En la parte superior derecha va a aparecer qué tipo de disco. Ajá, negativo en formato vídeo. Ok, quiere decir que una vez que se cierre la sesión va a ser el contenido que ya no se puede alterar y va a ser compatible con otras unidades. Ok, bueno, entonces aquí ya nos aparece cuánto tiempo le queda remanente, casi las 2 horas. Ok, y el icono aquí que indica que hay un disco al interior. Ok, entonces vamos a darle reproducción, play. Parte del contenido que tiene. Ok, le vamos a quitar el audio por cuestiones del copyright, pero esto es parte de los clips que tiene. Ok, y lo estamos viendo en pues bueno, en 1080p. Ok, y esto vendría a ser la copia de la copia. Ok, vamos a saltar siguiente. Así nos vamos a ir hasta que lleguemos al final, que son 8 clips. Ok, este es el segundo. Ok, tercero. Ok, este es otro clip. Todos tienen audio, pero por cuestiones de copyright se lo quito. Ok, vamos a hacer aquí acercamiento. Debe ser el cuarto clip. Está cuarto clip. Ok,
Ok, esta es otra grabación. Y vamos a saltar, vamos a irnos hasta el final, que son los 8. Ok, 6, 7 y 8. Ese es el último clip que se añadió, que es el que precisamente grabé antes de hacer este video. Ahí está, eso es lo que grabé antes de hacer este video. Entonces está correcto. Ok, este es el último clip. Ok, son 8 clips que tiene ese disco. Ok, ahorita tenemos aquí nuestro pequeño control de la consola que vamos a usar como reproductor de DVD externo. Entonces vamos a capturar parte de un clip que van a ver de un comercial, y lo vamos a añadir a ese disco para que en lugar de 8 clips ya tenga 9. Ok, bueno, entonces vamos a darle audio y voy a poner el control aquí. Ok, le vamos a dar rec. Ahí está grabando y reproducir. Ok, eso se está capturando en el disco. Ok, muy bien. Introducing the great new taste of Carrabba's signature pasta meals, starting at just $10. For a limited time, try our new pasta fiorentina or our pasta genovese. With your choice of super salad, a complete Italian meal always starts at just $10. So hurry into Carrabba's. What I look for in guys is somebody who's fun, active, good looking. Ok, vamos a darle ya detener y aquí también stop. Y nos va a aparecer esta leyenda que dice writing to the disk, escribiendo en el disco, porcentaje de avance. Y ahí está, listo. Ok, ahí terminó. Entonces, con solamente darle playback, ya con eso vamos a poder visualizar cómo quedó el anuncio, la grabación. Quiero decirles que esos comerciales que están observando fueron grabados desde VHS a DVD. Entonces, bueno, pues otra vez vamos a hacerlo de DVD a DVD. Ok, entonces es como que la copia de la copia. Vamos a ver qué tal quedó. Playback. Ahí está. Introducing the great new taste of Carrabba's signature pasta meals, starting at just $10. For a limited time, try our new pasta fiorentina or our pasta genovese. With your choice of super salad, a complete Italian meal always starts at just $10. So hurry into Carrabba's. What I look for in guys is somebody who's fun, Ya ese, active, good looking. ok, muy bien. Ese es el clip. Ok, ese es el clip que copiamos desde disco externo, fuente externa, en este caso una consola, al disco negativo. Ok, vamos a extraer este disco. Ok, y pues bueno, en este caso este disco todavía tiene la sesión abierta, le podemos seguir agregando, pero solamente va a ser posible reproducirlo aquí. Ok, vamos a ir con disco, ahora con el disco positivo grabable. Vamos a esperar a que lo lea. Ahí está loading. Y lo mismo en la parte superior va a aparecer aquí qué tipo de disco es. Ok, va a aparecer. Ahí está.
ok, grabable positivo en modo VR, que es editable. Ese disco está en modo editable, ok, para ciertos dispositivos que cuentan con ese modo. Y pues bueno, lo puedes editar en otro dispositivo, quitarle, agregarle, etcétera, ok. Entonces vamos a visualizar otra vez el contenido de este disco. Son 3 clips los que tiene solamente, okay. Vamos a quitarle por cuestiones de copyright. Son estos 3 clips que tiene, ok. Y vamos a adelantar otra vez. Ok, ahí está. Todos tienen audio, pero no lo vamos a poner por cuestión de copyright. Ok, este sí tiene audio. Vamos a bajar. Ok, ya se detuvo. Pero bueno, son 3 clips los que tiene. Ok. Vamos a hacerlo aquí una vez más. Visto aquí desde el panel. El primero, segundo, tercero. Y hasta ahí llega. Ahí está. Ok. Y bueno, aparece el cuarto porque deja un espacio para el que sigue. Ok. Entonces vamos a reproducir. Ok. Vamos a darle rec. Ahí está grabando. Vamos a darle a reproducir. Y este comercial lo estamos grabando. Ok. Ahí está. Está grabando. Todo este comercial se está grabando. Amway offers a 180-day satisfaction guarantee. Esas son fallas de origen que fueron VHS. Are just as important as the places they'll go. Amway conveys quality. To learn more, contact an Amway independent business owner. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Y comienza el proceso de escritura. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver qué tal quedó. Playback. Y aparece el número 4. Y ahora son 4 clips. Never hurts. Smart, but wow, that's what I want. Match.com. More dates, more relationships, and more marriages than any other site. Just looking for someone that I can't wait to see again. Start for free today. At Amway, we use the best of nature, science, and research to develop and manufacture our products to the highest standards. Amway offers a 180-day satisfaction guarantee. Because Amway believes the places our products come from are just as important as the places they'll go. Amway conveys quality. To learn more, contact an Amway independent business owner. Ok, y hasta ahí llegó. Ok, si la fuente del video original tiene fallas o tiene detalles como pudimos apreciar, lo mismo exactamente se copia con los mismos detalles, fallas, etcétera. Okay. Bueno, vamos a sacar este disco. Y ya vimos que también ya pues se pudo grabar sin problema. Continúa la sesión abierta también. Ok. Vamos ahora a visualizar el contenido de este DVD positivo regrabable. Ok. Igual lo va a empezar a leer. Loading. Y en la parte superior ahorita nos va a aparecer
exactamente el tipo de disco. Ok. Ahí está. Regrabable, modo editable también. Ok. Este disco, por ejemplo, fue grabado en otro dispositivo, el cual favorablemente pues le pudo colocar un menú. Entonces ese menú nos permite visualizar de una mejor forma cuáles son los clips, incluso con miniaturas. Ok. Entonces en este caso me parece que va a tener 13 clips. Son 13 clips, ahorita los vamos a ir pasando. Ok, vamos a darle playback. Ok, vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Y ahí está el primero. Ok, vamos a ir pasando más clips. Ok, vamos a ir pasando más clips para que vean. 6, 7. Es el clip 8. Ok, este es el clip 8. Ok, vamos a seguir. El clip 11. Ok, bueno, era el 9 me parece. El clip 11. 12. Y finalmente va a ser el clip 13. Que es este. Bueno, es un comercial, sí, parecido al que vimos hace unos momentos. De hecho es el mismo. Ok, ahí está. Ok, sí tiene audio clip, solamente que lo quitamos a veces. Ok, hasta ahí llega. Y vuelve otra vez al menú principal. Ok. Entonces, al momento de querer grabar en este disco, vamos a presionar aquí Rec. Ok, vamos a presionar Stop. Y ahí ya desaparece el menú, es decir, ya no está reproduciendo. Le vamos a pedir que grabe. Y al momento de pedir que grabe, aparece esta leyenda, la cual va a decir que no va a ser posible grabar por el tipo de disco. Okay. Entonces, bueno, para poder grabar en un regrabable, sí vamos a necesitar forzosamente tener el control remoto para darle el formato y que termine pues con un formato que el equipo lo acepte. Okay. Si le das formato en la computadora y lo tratas de que lo reconozca, o sea, si lo identifica que es un regrabable negativo positivo, pero no vas a poder grabar en él. Tiene que ser forzosamente formateado aquí mismo y para eso vas a ocupar tener el remoto a la mano. Ok, teniendo el remoto a la mano, ya podemos cerrar la sesión de estos dos discos y poderlos visualizar en otro equipo. Okay. Okay. Lo único que sí va a ser posible es, por ejemplo, grabar programas de televisión o de cualquier otra fuente externa y reproducirlos aquí mismo en discos grabables. Okay. Vamos a ir con una película original, Región 1. Okay. Vamos a quitar esto.
Bien, pues por lo pronto lo que son las grabaciones las está realizando de manera correcta en los discos grabables. Ok, regrabables no es posible debido a la falta de remoto. Ok, aquí de igual forma ya identificó la película, DVD video, ok, como un DVD original. Ok, vamos a saltar aquí los anuncios. Ahí está el opening. Ok. Y aquí está el menú. Ok. Vamos a darle playback. Y aquí ya está la película. Saltamos episodios. Oh, never mind. It wasn't important. Benny, there is something different about it. What do you mean? Oh, we don't make them same goof as when we're playing Kansas City. That's what I'm talking about. Boys, I know Y aquí you're not vemos la alone. resolución 1080p. Ok, en alta definición. Entonces, por ejemplo, esta película que es antigua, pues la estamos visualizando con alta definición 1080p. Ok, lo cual pues sí mejora mucho la experiencia. Ok, todos los detalles, todo bien. Ok, ahí está. Ok, vamos a seguir avanzando. Ok, regresamos. Otro más. Ahí está. Ok, ahí está, muy bien. Ok, una película original la logra reproducir sin problema. Ok, vamos a ir ahora con una película copia. Ok, esta película que es grabada. Ok, ahí está. Muy bien. Vamos a dar reproducción. Ahí está el opening. Y esta película, a pesar de que es copia, pues también tiene la salida por HDMI. Estamos viendo los detalles, todo muy suave. Ok, en vez de verla en una resolución como sería pues 480 720, pues 1080p, que es bastante bien. Ok, vamos a avanzar en capítulos también. Ok, está. Vamos a darle sonido. If there is a chase, we lose our advantage, which also increases the possibility of getting caught. I don't want to get caught. You don't want to get caught. Ok, vamos a darle
adelantar. Otra vez. Ahí está. Todos los detalles que se ven por HDMI. Ok, como les decía, pues es una ventaja porque no la vas a ver por audio y video tradicional, los cables de colores, sino por HDMI. Ok, muy bien. Vamos a sacar esta película. Y finalmente vamos a reproducir un disco MP3, es un CD. Vamos a esperar a que lo lea. Ahí está. Rapidito ya detectó pues cuáles son las pistas, nombre de cada canción, el artista, etcétera, ¿ok? Una de las cosas que hubiera estado genial en este equipo, que pudiera ser compatible con el control de la televisión al usar cable HDMI, como sucede con algunos equipos Blu-ray, hubiera sido súper magnífico, ¿ok? Ya que de esa forma pues no tendríamos que preocuparnos por tener el remoto original. ¿Ok? Y aquí en el display nos aparece 108 tracks, ¿ok? Lo cual es correcto, es una MP3. Ahora vamos a darle playback para escuchar, ¿ok? En la parte inferior derecha es la página 1 de 14 páginas, ¿ok? Vamos a darle playback. Ahí está. Siguiente. Vamos a adelantar un poco más. Ok, eso que se corta es normal, estamos avanzando a cierta velocidad, puede ser 2, 4x. Ahí lo tienen, el CD en formato MP3, rapidito lo detectó, sin problema y pues reproduciendo de manera correcta con muy buen resultado. Ok, pues entonces de esta forma comprobamos que efectivamente este equipo reproductor grabador Toshiba está funcionando de manera correcta
al menos con lo que se tiene, bueno, a falta del control remoto original, es lo único que se puede hacer. ¿Ok? Lo que vieron en este video es lo único que se puede hacer. Ya una vez teniendo el remoto original, van a poder gozar, disfrutar de todas las funciones, cerrar sesión de los discos, borrar discos relevables, varias cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Asimismo, como también cambiar el puerto de captura, en lugar de que sea en la parte posterior, que sea aquí enfrente, dejar configurado para que solamente reproduzcan cierta resolución, varias cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Es probable que, que la señal de video a través de los cables RCA esté cancelada desde el menú de configuración. Digo, es posible, no recuerdo exactamente en este equipo, pero tal vez está deshabilitada. Por eso no hay señal de video más que puro audio. ¿Ok? Pero pues mientras tanto lo podemos disfrutar por HDMI, lo cual es bastante bien. ¿Ok? Bien, pues entonces llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Les recordamos que este y más equipos están disponibles para la venta. ¿Ok? Quien esté interesado, visite los enlaces correspondientes en el apartado de la descripción. Y también nos pueden escribir vía Instagram. Ahí tenemos también enlace directo vía Instagram. ¿Ok? Y aquí en los comentarios pues estamos pendientes para sus opiniones. ¿Ok? Saludos a todos y por cierto muchas gracias por su apoyo. Ya llegamos 6.500 suscriptores. Ya lo sobrepasamos, lo cual es bastante bien y esperemos ir por más. ¿Ok? Saludos a todos, muchas gracias. Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Bye bye.